Vamos a tener la trombosis arterial y cardíaca, en la que la aterosclerosis va a ser una causa fundamental de la trombosis arterial, porque esta se va a asociar a la pérdida de la integridad endotelial y a las alteraciones del flujo de la sangre. Por su parte, un infarto al miocardio nos puede predisponer a la aparición de trombos murales, porque va a determinar una discinesia en la contracción miocárdica y lesiones endocárdicas, como lo observamos aquí en la imagen. Tenemos posteriormente la coagulación intravascular diseminada. Esta es la trombosis generalizada en la microcirculación, que puede ser de aparición tanto súbita o gradual. Esta se va a complicar porque la trombosis extensa a nivel microvascular va a consumir plaquetas y proteínas de la coagulación, y al mismo tiempo que esto sucede se van a activar los mecanismos fibrinolíticos. Como resultado vamos a tener que el paciente va a mostrar una coagulación y una hemorragia excesivas. A causa de esto se pueden formar pequeños trombos de fibrina en pequeñas arterias del cerebro, del corazón, pulmones, riñones, entre otros órganos, produciendo un daño isquémico. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí vamos a encontrar un trombo de fibrina alojado en el pulmón. Posteriormente vamos a seguir con lo que es la embolia, refiriéndonos a un émbolo, que es una masa sólida, líquida o gaseosa, que ésta se va a encontrar suelta dentro de un vaso y que va a ser alejada de su punto de origen, y además va a ser transportado a un lugar alejado, donde nos puede producir una disfunción o un infarto del tejido que está afectando. La mayoría de los émbolos se van a deber a trombos desplazados, por ello el término de tromboembolia. Como tenemos por ejemplo la tromboembolia pulmonar, la tromboembolia sistémica. De una forma un tanto menos frecuente, los émbolos van a estar compuestos de gotículas de grasa, burbujas de aire o de nitrógeno, restos de aterosclerosis, fragmentos de tumor o partículas de médula ósea o líquido amniótico, generándonos por lo tanto una embolia grasa, una embolia de líquido amniótico o una embolia gaseosa. Vamos a empezar con la tromboembolia pulmonar. Esta va a tener su origen principalmente en las trombosis venosas profundas. En la mayoría de los casos, los émbolos venosos se van a originar en lo que es las venas profundas proximales a la fosa poplitea, y menos frecuente la embolización originada en trombos de la extremidad más distal, que tenemos aquí. Entonces, el trombo formado va a generar un émbolo, el cual va a viajar por la circulación venosa hasta llegar a lo que es el corazón, y por medio de este va a llegar a obstruir lo que va a ser tanto el tronco pulmonar como vasos más pequeños en el pulmón, dependiendo del tamaño del trombo. En esta imagen vamos a tener lo que es un émbolo procedente de un trombo de las venas profundas de la extremidad inferior, que se va a alojar en una rama de la arteria pulmonar. Por la forma que ésta tiene, se le conoce como émbolo en silla de montar. Entre las características clínicas y patológicas de la trombosis pulmonar vamos a tener que del 60 al 80% son pequeñas y no provocan manifestaciones clínicas. Un émbolo grande puede obstruir la arteria pulmonar, como en la imagen anterior. La obstrucción de arterias de mediano calibre o la rotura capilar distal nos va a predisponer a una hemorragia, y la hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha van a ser consecuencia de una trombosis pulmonar. Vamos a tener la tromboembolia sistémica. Esta va a tener su origen en un 80% de trombos murales intracardíacos, de los cuales 2/3 se deben a infartos del ventrículo izquierdo y el 25% a una dilatación de la aurícula izquierda. Tenemos de un 5 a 10% que va a tener su origen a causa de aneurismas aórticos, trombos de placas ateroscleróticas ulceradas, vegetaciones fragmentadas o en el sistema venoso, y del 10 a un 15% va a tener un origen desconocido. Estas émbolos se van a alojar en su mayoría en las extremidades inferiores, con 75%, un 10% se van a alojar en el sistema nervioso central
y el resto pueden terminar en intestinos, riñones y vasos. Seguimos con lo que es la embolia grasa. Esta se va a provocar por fracturas múltiples, donde va a quedar expuesta la médula ósea, o por rotura de ateromas. En el 90% de los pacientes con traumatismos graves esqueléticos se presenta lo que es esta embolia, y en menos del 10% de estos presentan una clínica relacionada. Esta minoría nos va a presentar un síndrome de embolia grasa sintomático, caracterizado por lo que es insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos, anemia, trombocitopenia y un exantema petequial difuso. Estos síntomas se van a manifestar entre 1 y 3 días después de que la lesión se llevó a cabo, con además de aparición súbita de disnea, taquipnea, taquicardia, irritabilidad e intranquilidad, que pueden evolucionar rápidamente a un estado de delirio o de coma. En esta imagen vamos a encontrar un émbolo de médula ósea. Este émbolo va a estar constituido por médula hematopoyética y células adiposas medulares, que son las que tenemos aquí en los espacios en blanco, y estas van a estar unidas a lo que es el trombo. Vamos a hablar ahora de la embolia por líquido amniótico. Esta embolia es una complicación un tanto infrecuente y grave del parto y del posparto inmediato, que se produce en uno de cada 40.000 partos. La aparición de esta embolia se caracteriza por lo que es una disnea intensa súbita, cianosis, un shock hipotensivo que pueden evolucionar a un estado de convulsiones y de coma. Si la paciente sobrevive a esta primera crisis, es típica la aparición además de edema pulmonar y coagulación intravascular diseminada, que esta va a ser secundaria a la liberación de sustancias trombógenas del líquido amniótico. La causa de esta embolia va a ser la entrada de dicho líquido y de su contenido a la circulación materna a través de lo que son desgarros en las membranas placentarias y o de la vena uterina. La mortalidad de esta embolia se debe a la bioquímica del sistema de la coagulación y el sistema inmunitario innato en relación con las sustancias presentes en el líquido amniótico. En esta imagen se van a mostrar dos pequeñas arteriolas llenas de remolinos laminares de células escamosas fetales. Colocamos aquí y aquí. De igual manera, en esta imagen observamos lo mismo, y el pulmón circundante lo vamos a encontrar edematoso y congestivo. En la imagen de acá vamos a encontrar los espacios alveolares llenos de escamas de tejido fetal, como se puede observar. Vamos a pasar con la embolia gaseosa. Esta embolia se debe a la presencia de burbujas de aire en lo que es la circulación. Estas burbujas tienden a fusionarse y a obstruir el flujo vascular, originando entonces lesiones isquémicas distales. Entre las causas que tenemos van a ser la rotura de la cavidad torácica, partos con rotura de vasos o una inyección intravascular de aire. Una forma especial de la enfermedad es la enfermedad por descompresión. En esta se debe a los cambios súbitos que se producen en la presión atmosférica y es muy común en los buceadores. Cuando estos se sumergen, se respira aire a altas presiones, y lo que va a provocar que se disuelva una mayor cantidad de gas en la sangre y en los tejidos. Cuando posteriormente el buzo asciende, el nitrógeno se expande en los tejidos y va a formar lo que son burbujas, cuando deja de estar disuelto en la sangre, y nos va a dar lugar a lo que son émbolos de gas, que nos van a provocar una isquemia tisular. La rápida formación de estas burbujas en lo que es el músculo esquelético, los tejidos de soporte intraarticulares y periarticulares, nos van a provocar un cuadro doloroso que se denomina trancazo. En lo que son los vasos pulmonares, los émbolos de gas nos van a provocar lo que es edema, hemorragia y atelectasias o un enfisema local, generándonos entonces una dificultad respiratoria, que es la asfixia. En lo que es el sistema nervioso central nos va a provocar trastornos mentales e incluso un estado de coma de aparición súbita. Esta enfermedad por descompresión va a tener un tratamiento que es someter al paciente a una cámara hiperbárica, en donde la presión se va a encontrar alta,
Posteriormente la presión va a ir disminuyendo lentamente, de modo que las burbujas se puedan disolver nuevamente y se restablezca la circulación sanguínea. Vamos a pasar ahora con lo que es el tema de infarto. El infarto corresponde a un área de necrosis isquémica que va a ser secundaria a la oclusión del riego sanguíneo del tejido afectado. En estas dos imágenes vamos a encontrar primeramente un infarto de miocardio que es debido a una oclusión de una arteria coronaria mayor. Este es un infarto de tipo blanco que posteriormente los vamos a ver. De este lado tenemos un infarto cerebral, típicamente resulta con una necrosis licuefactiva y de igual manera puede ser a causa de una trombosis. Entre las causas principales que nos originan los infartos vamos a tener lo que es la trombosis o una embolia arterial. Como causas menos frecuentes vamos a tener lo que es el vasoespasmo, la compresión extrínseca de un vaso, torsión de los vasos, o una rotura traumática o un atrapamiento de un saco herniario. Aunque las trombosis venosas también nos pueden provocar un infarto, es más frecuente que estas únicamente nos causen congestión, ya que es más típico que se abran con rapidez lo que son canales de derivación suficientes para restablecer lo que es el flujo de salida de la sangre. En esta imagen vamos a encontrar lo que es una necrosis isquémica de las extremidades distales, lo que comúnmente conocemos como la gangrena, y esta va a ser causa de una notable morbilidad en lo que son los pacientes diabéticos. En esta imagen igualmente tenemos lo que es un infarto testicular. Vamos a pasar con la morfología de los infartos. Los infartos se van a clasificar en función de su color, el cual nos va a indicar la intensidad de la hemorragia o la presencia o ausencia de una infección microbiana. Primeramente tenemos lo que es el infarto blanco. Este se va a producir en las oclusiones de arterias de los órganos sólidos con una circulación arterial terminal, como lo son el corazón, el vaso y el riñón. Los infartos suelen adoptar lo que es una forma de cuña, en donde el vaso ocluido se va a encontrar en la punta y lo que es la periferia va a corresponder a la base. En algunos tejidos se puede producir una regeneración parenquimatosa en la periferia del infarto. Sin embargo, la mayor parte de estos van a acabar sustituidos por una cicatriz, como en la imagen que tenemos aquí, que corresponde a un infarto renal agudo, que fue sustituido por una extensa cicatriz fibrótica. En la imagen de este lado vamos a encontrar un infarto blanco bien delimitado en lo que es el vaso. Posteriormente tenemos los infartos rojos. Estos infartos rojos se van a producir por una oclusión venosa, por ejemplo como en la torsión ovárica, en tejidos laxos como lo es el pulmón, en las que se puede acumular sangre en las zonas infartadas, en los tejidos con una circulación doble como lo son los pulmones y el intestino, en tejidos con congestión previa por un flujo de salida venoso lento o cuando se recupera el flujo tras un infarto. En estas dos imágenes vamos a encontrar lo que es un infarto pulmonar hemorrágico con forma de cuña, que es lo que estamos señalando aquí en la imagen. Esto corresponde a un infarto rojo o hemorrágico. En esta imagen vamos a encontrar un intestino delgado isquémico que se muestra de un color rojo oscuro. Generalmente este es un órgano un tanto difícil de infartar debido a la doble circulación que este posee. Mayormente irrigado por lo que es la arteria mesentérica superior y un tanto menos por lo que es la arteria mesentérica inferior. El otro tipo de infarto que vamos a tener es el infarto séptico. Este se va a observar cuando se produce la embolización de lo que son las vegetaciones de las válvulas cardíacas que se encuentran infectadas o cuando se produce una diseminación del tejido necrótico por microbios. Entre los factores que influyen sobre el desarrollo de un infarto vamos a tener lo que es la anatomía de la irrigación. Esta se refiere a la presencia o ausencia de lo que es un riego colateral. Como ya mencionamos antes, hay órganos con un riego colateral, un riego arterial terminal
como lo es el corazón, el hígado o el vaso, y otros que tienen un doble riego, como lo es el pulmón y el intestino. Va a depender de igual manera de lo que es la velocidad de la oclusión. Por ejemplo, una oclusión lenta, esa va a ser un tanto menos riesgosa porque nos va a dar tiempo para que se desarrolle lo que es una angiogenia colateral, la cual nos va a permitir una perfusión adecuada del órgano, disminuyendo así lo que es el desarrollo del infarto. Vamos a tener también la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Esto se refiere a qué tan aptos son los tejidos de poder sobrellevar lo que es una falta de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, que las neuronas van a sufrir un daño irreversible ante una isquemia de aproximadamente entre 3 y 4 minutos. Por otro lado, tenemos las células miocárdicas, que estas van a morir de 20 a 30 minutos de una isquemia prolongada. Vamos a empezar con lo que es el shock. El shock se refiere a una disminución del gasto cardíaco o a una disminución del volumen circulante eficaz de sangre. Al principio se va a tratar de lesiones reversibles, pero cuando se prolongan las situaciones de shock, esas lesiones que van a ser tisulares se convertirán en irreversibles y con frecuencia pueden ser mortales. El shock lo vamos a clasificar en el shock cardiógeno, que este se caracteriza por un bajo gasto cardíaco a causa de un fracaso de la bomba cardíaca. El shock hipovolémico, este igualmente se va a caracterizar por un bajo gasto cardíaco, pero este va a ser consecuencia de una pérdida de volumen sanguínea o de plasma, muy comúnmente en los episodios hemorrágicos. Tenemos el shock séptico, que este se va a caracterizar por una hipoperfusión tisular, una hipoxia celular y alteraciones metabólicas, que son consecuencia de infecciones microbianas y se asocia al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica grave. Por último tenemos los shocks neurógeno y anafiláctico. El primero se refiere a la pérdida del tono vascular por una anestesia o una lesión medular, y el segundo se refiere a una vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad vascular por una hipersensibilidad mediada por lo que es la inmunoglobulina E. Vamos a explicar lo que es la patogenia del shock. Vamos a tener que diversos elementos bacterianos pueden activar lo que es el proceso del shock séptico, en el que van a participar lo que son neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células endoteliales, componentes solubles del sistema inmunitario innato, como lo es por ejemplo el sistema de complemento. Todas estas van a reconocer y se van a activar por medio de las sustancias elaboradas por los gérmenes, que al activarse van a iniciar una secuencia de respuestas inflamatorias que van a interactuar de forma conjunta y un tanto compleja para producir lo que es el shock séptico. Vamos a empezar primeramente con lo que son los neutrófilos y los monocitos. Entre los probables iniciadores de lo que es la inflamación se van a incluir las vías de transmisión de señales distales a los receptores de tipo TOL, que van a reconocer una serie de sustancias que se derivan de los microbios que contienen los patrones moleculares asociados a patógenos, los denominados PAM. Estos van a provocar que estas células se activen y al activarse van a elaborar citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, el interferón gamma, la interleucina 12 y la interleucina 18, además de otros mediadores inflamatorios como lo es la proteína 1 del grupo de alta movilidad. Esto nos va a llevar a un estado inflamatorio. Además del estado hiperinflamatorio que va a iniciar la sepsis, también va a activar mecanismos de inmunosupresión que van a ser de contrarregulación mediante mecanismos que incluyen el cambio de lo que son citocinas proinflamatorias, como lo es por ejemplo la TH1, a antiinflamatorias como lo es la TH2. Además, la producción de mediadores antiinflamatorios como lo es el receptor soluble del factor de necrosis tumoral, que es antagonista del receptor de la interleucina 1 y la interleucina 10. También van a participar lo que es la apoptosis de los linfocitos, efectos inmunodepresores de las células apoptósicas y la inducción de la anergia celular.
Posteriormente, lo que son las citocinas y mediadores similares a las citocinas que fueron producidas por los neutrófilos y demás células nos van a provocar lo que son efectos sistémicos, como lo es la fiebre, la disminución de la contractilidad miocárdica y anormalidades metabólicas que nos van a terminar siendo causa de un fallo multiorgánico. También van a participar estas citocinas en la producción de otras sustancias como la interleucina 6, la 8, óxido nítrico, el factor activador de plaquetas y las especies reactivas del oxígeno. Vamos a pasar ahora con lo que es la activación del sistema de complemento. Este también se va a activar por componentes bacterianos con la consiguiente producción de anafilotoxinas como lo es la C3A, la C5A, esta última que también actúa como un fragmento quimiotáctico, además de opsoninas como la C3B, las cuales van a contribuir a un estado proinflamatorio mediante la activación endotelial. Tenemos posteriormente lo que es el factor 12. Este factor va a activar un estado procoagulante mediante la estimulación directa de lo que son sustancias microbianas o de forma indirecta por la alteración de la función del endotelio. Vamos a hablar ahora de lo que es la activación endotelial. La situación proinflamatoria y la activación de las células endoteliales nos va a producir una fuga vascular generalizada con un edema tisular que va a terminar afectando lo que es el aporte de nutrientes y la eliminación de los desechos tisulares. También nos va a regular al alza la producción del óxido nítrico, otros mediadores inflamatorios vasoactivos como lo son la C3A, la C5A y el factor activador de plaquetas que pueden contribuir a la relajación del músculo liso vascular y a la hipotensión sistémica, provocándonos entonces una vasodilatación, un incremento de la permeabilidad y una disminución de lo que es la perfusión, generándonos también un fallo multiorgánico. Vamos a tener ahora lo que es la inducción de un estado procoagulante, en el que las citocinas proinflamatorias van a aumentar la producción de lo que es el factor tisular. Este es producido por los monocitos y probablemente también por las células endoteliales y nos va a reducir la producción de los factores anticoagulantes por el endotelio, como lo es el inhibidor de la vía del factor tisular, la trombomodulina y la proteína C. También se va a encargar de amortiguar la fibrinolisis mediante la expresión del inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Estos fenómenos nos van a provocar una fuga vascular y un edema tisular que nos va a reducir el flujo sanguíneo por la microcirculación, causando estasis y dificultando lo que es la eliminación de los factores activados de la coagulación, lo cual nos va a provocar una activación sistémica de la trombina con un depósito de trombos ricos en fibrina en los vasos pequeños, generando entonces una trombosis microvascular con el compromiso de la isquemia tisular, que también nos va a terminar como causa de un fallo multiorgánico. Tenemos entonces, por último, una disfunción orgánica o fallo multiorgánico. Este va a ser entonces a causa de la hipotensión sistémica, del edema intersticial y de la trombosis microvascular. Todos estos van a provocar que los órganos no puedan usar los nutrientes que reciben y van a generar entonces una insuficiencia de los órganos, entre los que podemos tener la insuficiencia renal, la hepática, la pulmonar y del corazón, provocando entonces la muerte del paciente. La gravedad y el pronóstico del shock séptico va a depender tanto de la extensión de la gravedad de la infección como del estado inmunitario del huésped y de si se encuentran o no patologías asociadas. Tenemos entonces lo que es las fases del shock. El shock se va a caracterizar por tener tres fases, lo que es la primera fase o la fase progresiva, la fase no progresiva inicial, una fase progresiva y una fase irreversible. En lo que es la fase no progresiva inicial, en esta se van a activar los mecanismos compensadores reflejos y se va a mantener lo que es la perfusión de lo que son los órganos vitales. Lo que es la segunda fase, la fase progresiva, esta es caracterizada por una hipoperfusión tisular y un empeoramiento de la alteración circulatoria y metabólica con presencia de acidosis.
La última fase, la fase irreversible, esta es en la que las lesiones celulares y tisulares tienen una gravedad tal que aunque se corrigieran los defectos hemodinámicos, la supervivencia resultaría imposible. Entonces tenemos como características la primera fase, la fase inicial, una mantención del gasto cardíaco y de la tensión arterial, que esta va a ser mediada tanto por los receptores de los vasoreceptores, la liberación de catecolaminas, de la hormona antidiurética, de la activación del sistema de la renina-angiotensina-aldosterona y la estimulación simpática generalizada, las cuales se van a traducir en el paciente con una taquicardia, una vasoconstricción periférica y una conservación de los líquidos. La segunda fase, la fase progresiva, esta se va a deber cuando no se corrige la causa base y el shock va a evolucionar de una forma un tanto imperceptible, que se va a caracterizar por una hipoxia tisular generalizada, dándonos como consecuencia final un fallo multiorgánico. En la última fase, la fase irreversible, en esta fase las lesiones celulares ya son generalizadas y se van a traducir en la extravasación de lo que son enzimas lisosómicas que van a agravar todavía más el estado de shock, la función contráctil del miocardio va a empeorar, esto debido en parte a lo que es la mayor síntesis del óxido nítrico. En el caso del intestino, este intestino se va a encontrar isquémico y va a permitir lo que es la entrada a la circulación de la flora intestinal, lo que puede inducir a la aparición de un shock bacteriémico que va a ser superpuesto. En frecuencia, la progresión a insuficiencia renal por la lesión isquémica del riñón, y a pesar de las mejores intervenciones terapéuticas que se le puedan dar al paciente, todo este conjunto de deterioro generalizado con frecuencia va a terminar en lo que es la muerte. Vamos a tener algunas características clínicas en lo que es el shock hipovolémico y el shock cardiógeno. Estas van a compartir en el paciente la presencia de hipotensión, taquicardia y piel seca, fría y cianótica. Por su parte, en el shock séptico vamos a encontrar la piel caliente y enrojecida por la vasodilatación periférica. Y eso es todo.